Muchas gracias por estar presentes. Sé que es una hora donde generalmente tendemos a dormir después del almuerzo. Yo traje acá una frase porque no la voy a memorizar, la verdad, así que la voy a leer. Es de un biólogo británico del 1800 que dice lo siguiente, me parece que es una buena manera de poner un marco de inicio. Se llama Thomas Henry Huxley y dice lo siguiente: siéntate ante los hechos como un niño pequeño y prepárate para desechar cada una de las nociones preconcebidas. Sigue humildemente a donde quiera y a cualquier abismo a donde la naturaleza te lleve, o no aprenderás nada. Como verán, es una invitación profunda, y lo que invita es que de alguna manera estemos abiertos con humildad a abrirnos a nuevas posibilidades. Porque cuando hablamos de prosperidad y abundancia, si yo les pregunto a ustedes qué es prosperidad y abundancia, me dirán que es lo mismo, ¿sí? Como que si fuese el mismo sinónimo. Decir abundancia, decir prosperidad, como si fuese lo mismo. Y en realidad, absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Por eso yo puse prosperidad y abundancia, principios de la Cábala, ¿vale? Para comenzar, ¿quién me puede decir qué creen ustedes que significa prosperidad? ¿Quién se anima? Salir de una zona de confort. Bien, salir de una... interesante, salir de una zona de confort. ¿Alguien más? A ver. Avanzar, interesante, muy bien, vamos bastante bien. ¿Alguien? Reconocer lo que tengo y disfrutarlo. Evolución, qué interesante. Vivir en gratitud. Bien. Ahora veamos qué opinamos de la palabra abundancia. Mira, yo pasé por 12 países de Latinoamérica hablando sobre lo que significa el éxito y significa la felicidad. Y cuando uno le pregunta qué es el éxito a las personas, la gente dice: el éxito es el haber logrado algo y estar satisfecho con ese logro, ¿vale? Y cuando hablamos de felicidad dicen absolutamente lo mismo: es sentirse satisfecho después de haber logrado algo en la vida. Entonces creo que llega un momento donde hay que resignificar. Por decir un ejemplo, una de las cosas que yo resignifiqué es una palabra que me mantuvo durante mucho tiempo en mi vida en un estado de sufrimiento, que es un hecho opcional de conciencia. El budismo habla de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bueno, yo vivía en el opcional, no en el inevitable. Entonces yo después decidí resignificar la palabra soledad. Entonces yo dije, bueno, soledad es una palabra compuesta por sol, que significa luz, y edad, que para mí sería el aquí y ahora, en mi presente constante, donde yo puedo crear una realidad. Entonces resignifiqué. Pero cuando hablamos de prosperidad y hablamos de abundancia, por lo general se cree lo mismo, ¿vale? Entonces creo que antes de comenzar a hablar sobre los principios de la Cábala, me parece realmente sumamente importante, relevante, que podamos poner en claro estos conceptos que se usan muy a diario, ya sea porque los tenemos o porque los deseamos. El primero, prosperidad. Vamos a ir siempre, yo soy una persona que soy un inquieto de la etimología de las palabras, del origen de las palabras, y por tanto lo tomo como un símbolo para ir al origen de nosotros mismos. Por tanto, vamos a la primera palabra, prosperidad. Es una palabra muy interesante. Pro en latín significa hacia adelante, como bien dijo la señora. Hacia adelante. Por ejemplo, profesional, va con la fe hacia adelante, ¿sí? Bueno, prosperidad, pro significa hacia adelante. Después hay una palabrita que se usa mucho para los que van a hacerse cuidado del cuerpo, que es la palabra spa. A algunos les encanta ir al spa. Bueno, spa significa esperanza. Dicho de esta manera, prosperar significa con la esperanza hacia adelante. ¿Vale? ¿Está ahí?
Es decir, hay un deseo que nosotros mandamos al universo, al cosmos, a esas fuerzas que van a crear una realidad en nuestra vida. Dicho de otra manera, para definir mejor, prosperidad es un estado mental donde yo voy a ubicar lo que deseo y voy a tener lo que yo denomino una copulación universal. Es decir, voy a tener un aspecto de sexualidad con el universo, porque esa es la manera que se crean las cosas. Lo masculino y lo femenino se juntan para copular y crear realidad. Por eso hablamos de la energía de masculino y femenino unificadas para crear la realidad. A nivel de la numerología, yo hago numerología, bueno, eso se entiende mucho más cuando hablamos del número 3, que es, se habla de la Trinidad y todo esto, entonces hablamos de lo femenino y lo masculino integrado en el 3, que es el deseo, la idea que se quiere manifestar en la vida. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, hablamos de esto, de ese deseo de querer manifestar algo para poder experimentarlo en nuestra vida, ¿vale? Es un estado mental donde nosotros podemos ubicarla en una de las frases cabalísticas, que es bíblica también, que es la siguiente: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y os hallaréis. Bueno, esa frase significa que hay que pedir, pero también se dice en la Cábala algo interesante: si no tenéis es porque no sabéis pedir. Es decir, que hay un modo para poder conectarme con el universo y poder atraer lo que quiero. Entonces la prosperidad es el primer punto que tiene que ver con estar en una condición mental, teniendo por seguro, entendiendo esperanza como la seguridad que va a venir en el tiempo correcto, oportuno, perfecto, sin impaciencia. ¿Me hago entender? Esto es un tema importante, pues yo digo, hágame cuenta, que le pongamos Dios, por favor, te pedí un auto 0 kilómetros, pero ya han pasado 2 meses y todavía no me gané la lotería, ¿vale? Esa impaciencia no va en estos casos. O Dios, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? Y la segunda es la abundancia. La abundancia es una palabra que, así como la prosperidad es enviar hacia adelante, la abundancia es todo lo contrario, es que viene hacia mí. Miren qué diferencia. Abundancia es una palabra que nace en la actividad marítima. O hay otras palabras que yo uso, yo soy experto en liderazgo, hay algunas palabras que uso dentro de este proceso. Una es, por ejemplo, oportunidad, otra palabra del ámbito marítimo, otra es la palabra fracaso, también del ámbito marítimo. Abundancia es una de esas palabras que significa ab, quiere decir grande, por ejemplo, abundancia, abuso significa ir un uso exagerado, ab quiere decir grande, ¿sí? Y unda quiere decir ola de mar, no el ola con H, sino el ola de mar, ¿vale? Entonces, como pueden apreciar, es diferente. Uno es enviar un mensaje, hagamos de cuenta, escribo un papelito en un barrilete, como hacíamos nosotros, no sé si esta generación nueva, pero por lo menos mi generación, la X, nos enseñaban a ponerle barrilete a un papelito que iba por el aire llevándoselo y llegaba hasta la punta del barrilete con el deseo que queríamos. ¿Le pasó? ¿Alguno lo hizo? Levanten la mano. Bueno, ya por lo menos somos 3, ya somos mayoría. Bueno, entonces la prosperidad tiene que ver entonces con enviar, tener claro que quiero enviar. Y luego viene hacia mí esa bendición, olas de bendiciones. Esa es la abundancia. Entonces la abundancia es el resultado de la prosperidad. ¿Se hace entendimiento ahora? Son dos cosas absolutamente diferentes. Uno es el inicio y otro es el proceso donde yo disfruto de aquello que he creado en ese proceso mental. Entonces hay dos tipos de creaciones. La primera creación es la mental, con la que yo me conecto, teniendo claro, dándole información de qué quiero, y luego tengo la material, la que se manifiesta en este plano, que es este universo físico. Entonces hay una creación que es invisible, que está en el plano mental, y otra que se manifiesta a nivel físico. ¿Se entiende esto? Bien. Ahora, vamos, como ya les dije, hay que volver a ese niño y poder experimentar. Así que lo que les voy a pedir ahora es que saquemos todas las creencias que tenemos, dogmas que creemos,
para entrar en principios que van más allá de la religión y poder hacer entendimientos profundos para que cuando se finalice esta conversación, ustedes puedan ponerlo en práctica en su vida, haciendo entendimientos de quién soy. Así que esa es una primera pregunta. ¿Quién soy? A ver, ¿quién me puede decir quién soy? No yo, cada uno de ustedes. ¿Quiénes somos? ¿O qué somos? ¿Quién soy? ¿Eh? Yo soy quien yo soy. ¿Reentendieron esto? ¿En la vida personal es práctico? No, hay que hacer todo un profundo entendimiento. Por ejemplo, hijo de Dios. Bueno, ¿quién es Dios? Toda la historia. Lo importante de todo esto es quién soy desde la Cábala. Porque esto le va a abrir un panorama, y les digo en serio, impresionantemente importante de transformación. Para la Cábala nosotros somos, escuchen esto, deseos en movimiento. Es una buena definición. Ustedes, de los que estamos aquí presentes, ¿hay alguien que no tiene deseos? Todos deseamos. Lo que queremos y lo que no queremos lo deseamos. ¿Vale? ¿Está ahí? Entonces, lo primero que tenemos es que somos deseos en movimiento. Esto es una cosa bien importante. Ahora, ese deseo puede provenir de dos puntos. Uno es el deseo del cuerpo, donde está la mente. La mente también es el cuerpo. Y el otro es el esencial, el deseo esencial, el deseo primario, espiritual. ¿De dónde proviene tu deseo? Es una pregunta. Si yo deseo un auto 0 kilómetros, ¿de dónde proviene? ¿Del alma, por llamarle de una manera? ¿O viene de tu cuerpo? El deseo de querer pasar por la Plaza 9 de Julio con un auto de alta gama para mostrarte que sos poderoso. Está bueno, ¿por qué no? Porque en definitiva el deseo significa que tienes la gran oportunidad de poder disfrutar de aquello que no tienes en este momento. Bien, entonces vamos a hacer ahora una visualización. No hace falta que cierren los ojos, o imaginemos, o hagamos una comprensión donde existe un mar infinito, pero en vez de agua es pura luz. Pura luz. Ese es el inicio de todo. Es decir, cuando ustedes van a cualquier tratado, brahmanismo, budismo, lo que sea, siempre se habla de que en el principio estaba la nada, estaba el caos, estaba la oscuridad, siempre hay como un inicio. Pero ese es el inicio del mundo material, no es el inicio del anterior mundo que nosotros no podemos comprender como seres humanos. Para la Cábala existe un concepto que tiene que ver con lo que se denomina Ein Sof, que significa luz infinita, que es como este océano infinito lleno de luz. Entonces esa luz infinita no necesitaba más que estar ahí, era una luz simple. Y obviamente esa posibilidad de esa energía luminosa, como era totalmente satisfecha, pura, perfecta, que no necesitaba nada, y tenía también el deseo de querer compartir esa luz, decide crear lo único que creó, que fue lo que se denominó la vasija, que tenía la misma proporción infinita. Es algo absolutamente incomprensible para el ser humano, porque nuestra mente es limitada. Pero para estos contextos se entiende que la dimensión era infinita tanto como la luz. ¿Qué función tenía la vasija? Tenía la función de recibir la luz a la cual le daba satisfacción. Y había un equilibrio entre el dar y el recibir. La luz implicaba esa capacidad de dar y la vasija implicaba la capacidad de recibir. Vamos hasta ahí. De hecho, Cábala significa recibir. Bien, porque tenemos idea. Si yo tuviese en este momento una taza de café, o bueno, acá tengo una copa con agua, está fría el agua. Es decir, hagamos de cuenta que la vasija es la copa y lo que hay ahí adentro es luz.
Si yo a esto le pongo agua fría, ¿qué le va a pasar a la copa? Se va a enfriar la copa. Si le pongo agua caliente, se calienta la copa. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, la luz que ingresaba a esta vasija infinita, que además de darle la satisfacción de sentirse plena, satisfecha, para eso fue creada, también, así como la copa se impregnó de la temperatura del agua, así se impregnó la vasija con el deseo de querer dar como fue su creador. ¿Vamos hasta ahí? Igual que la copa. O una taza de café, cuando le ponemos café y se calienta en invierno, usted está ahí en la palma, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿la taza está caliente o es el café que calienta la taza por el cual yo puedo calentar mis manos? El principio entonces quiere decir que la luz es dadora y cuando ingresa a este recipiente, impregna, además de satisfacer, impregna con sus características al envase, en este caso a la vasija. ¿Vamos hasta ahí? Cuando eso sucede, aparece un sentimiento, entendamos que este es un plano divino, donde siente incomodidad la vasija. Eso se denomina el pan de la vergüenza, que es cuando uno recibe y se siente incómodo porque no hay nada a cambio que haya entregado para recibir, lo que hoy le llamamos merecimiento. Por eso cuando hablan de estas terminologías de la abundancia, hablaban de que no te sentís merecedor y te sabes, tiene que ver que está con el pan de la vergüenza. ¿Sí? Bien, entonces lo que sucede es que se ponen de acuerdo la luz y la vasija para que la vasija pueda experimentar la imagen y semejanza del Creador. Entonces lo que sucede es que la luz se restringe, así como acaban de ver, se restringe. ¿Se dieron cuenta de ese impacto? Bueno, se restringe a la mitad, hagan de cuenta, queda la mitad. Entonces el deseo cada vez se hacía más grande de querer dar, de querer dar, de querer dar. Entonces la vasija termina explotando y se crea, porque no había espacio en el infinito, se crea el espacio. El espacio es lo que después da lo que nosotros conocemos como karma o tikkun en el hebreo, que significa acción. Ya voy a explicar esto. Entonces, cuando explota la vasija, que estaba compuesta de almas, millones, incontables de almas, imagínense un trozo de la copa o de la taza. Cuando explota, la copa tiene una gotita de agua, la taza tendrá una gotita de café. Bueno, para los que quieren té, les ponen té, ¿vale? Entonces la gotita es la chispa divina hoy. Lo que le llaman chispa divina es esa gotita de luz que quedó de la explosión. Entonces está la vasija que tiene la capacidad de recibir y la gotita que es la parte de la luz que tiene ese deseo de dar. ¿Vamos hasta ahí? Y por tanto nace esa dualidad en el ser humano. El ser humano está compuesto por estos dos aspectos. El aspecto del recibir y el aspecto del dar. Ustedes pueden encontrar en la Cábala, por ejemplo, una frase que la deben haber escuchado que dice que no se entere tu mano izquierda lo que tu diestra da. Es decir, que nosotros venimos por ley del dar a dar, no venimos a recibir, digamos. Venimos a estar satisfechos con el dar. Y ahí viene la historia de un personaje que le llamamos ego, que para distintas culturas cambia la fisonomía de este concepto. Para la psicología, el ego vendría a ser algo así como la identidad de la persona, que es como una especie de termómetro mediador entre el instinto que tenemos y esas normas morales para saber si es correcto o no. Muchas veces actuamos instintivamente y después nos equivocamos y otras veces hacemos algo correcto y nos sentimos contentos y satisfechos. Pero ese es el ego. Para la Cábala, el ego es una sigla que está compuesta por tres palabras. E significa él, G, gran, y obviamente la O significa opositor, el gran opositor. ¿Qué quiere decir? Que venimos a este mundo a volver hacia la luz, ¿sí? A evolucionar, como bien dijeron aquí. ¿En qué vamos a evolucionar? En el amor.
Por eso tenemos todas estas dinámicas como el amor como herramienta para perdonar, para superar miedos, para la tolerancia, etc. Entonces, desde ese punto de vista, el ego viene a gobernar y encarcela esa chispa, esa gotita, encarcela al alma, donde está ese deseo de dar. Entonces ustedes van a tener una posición importante que tiene que recordarla, porque desde ahí define cómo puede ser la abundancia, la prosperidad y la abundancia en la vida, en el diario vivir. Entonces, lo primero es que ustedes tienen dos posiciones que provienen de lo que es la vasija o el ego, que tiene dos características importantes. Una que recibe por recibir, que es lo que conocemos como egoísmo, solo quiero recibir solo para mí. Y el otro es que da porque quiere recibir, que es una conveniencia. Por ejemplo, algo sencillo, no me saludó, yo no lo saludo. Ah, me saludó, yo sí lo saludo. Desde así hasta mucho más, por supuesto. ¿Sí? Bien importante. Y después tenemos los dos aspectos de la luz, que son dar por dar. Dar por dar significaría dar sin esperar recibir. Sin esperar recibir, esto sería bien cuántico el tema. Y la segunda es recibir para seguir compartiendo. Este es lo que se denomina ley del dar, que es el principio por el cual todos los hebreos y los judíos, ¿ustedes conocen algún pobre? No. Bueno, yo estuve en Israel viviendo 2 años y ahí aprendí todo esto que les estoy comentando. A mis 19 años en el desierto del Negev en Israel, me encontré aprendiendo esto. Me costó una vida entenderlo hasta ahora, ¿vale? Entonces, cuando ustedes, volvamos ahora, entonces, ¿cómo es la actitud de ustedes frente a la vida? ¿Están esperando recibir todo el tiempo? ¿Están esperando dar porque quieren recibir? ¿O simplemente están en un estado donde puede haber, ¿por qué no?, un alto propósito donde uno da sin esperar recibir? Es bastante complejo. O cuando reciben, tienen deseo de seguir compartiendo. ¿Les pasa muy seguido? ¿O somos más vasijas? Es muy probable que seamos más vasijas. El poder hacer el equilibrio en este proceso, haciendo el entendimiento que nosotros partimos, que somos vasija, va a surgir en lo que nosotros podemos hacer un reordenamiento, ¿sí?, que es lo que se denomina tikkun. El tikkun, que también se lo conoce en otro ámbito, en otra corriente, como karma, que es las culturas dármicas, como el budismo, el zen, el tao, etc. Karma no quiere decir castigo, quiere decir acción. Y está muy conectado con la creación del mundo material de la cábala. Para poder crear este mundo, cuando explota la vasija, lo que sucede es que hay 4 llamados mundos. El primer mundo es el que se llama el mundo de la emanación, donde Ein Sof, es decir, esta luz infinita, emana luz y hay un equilibrio con la fuerza receptiva que sería la vasija. Ahí está todo el equilibrio, está todo bien. Pero la creación del mundo material empieza en el segundo mundo, el cuarto. El segundo mundo, que sería el primero en la creación material, de los 4 son los 3 que vienen, es el mundo de la creación. Para que nosotros lo ubiquemos en el ser humano, sería el pensamiento creativo. El primer mundo, la emanación, serían las ideas que les vienen a ustedes. Por ejemplo, tengo la idea de un emprendimiento, háganme cuenta, porque no es de ustedes la idea, vino de algún lado. Y no es casualidad que ustedes tengan la misma idea que alguien en la China y en otro lado del mundo. La misma idea surge en varios lados, brota. Entonces, esa idea, que no es nuestra, es la emanación. Por eso en la Cábala se dice que el éxito, miren qué buena definición, el éxito es la habilidad o la capacidad que tiene el ser humano de manifestar sus ideas. Esas ideas que vinieron de ese mundo espiritual.
Entonces aparece el segundo mundo, que es el mundo de la creación. ¿Qué es lo que hace el mundo de la creación? El mundo del pensamiento creativo en el ser humano, que sería el momento donde yo tengo una idea, pero no está acabada, entonces tengo que empezar a cortar como un diamante, empiezo a cortar para darle valor, porque un diamante bruto no tiene el mismo valor que un diamante que pasó por un joyero que fue cortando y haciéndolo perfecto. Bueno, eso hace el pensamiento creativo. Cuando yo empiezo a limitarle, yo quiero que esto sea de esta manera, este va a ser el objetivo, ¿me explico? Empiezo a crear esa idea para manifestarla. Cuando yo ya tengo claridad sobre este proceso, yo voy a pasar al tercer mundo, que será el segundo en el material. Recuerden que hay 4, primero es espiritual, el segundo ya empieza la creación, que es el mundo de la forma. El mundo de la forma, ¿sí? El mundo de la forma, para que nosotros tengamos más clara la idea, es donde están las fuerzas que crean, es como la historia de Frankenstein, ¿sí? La historia de Frankenstein, ahí sacan el mejor pedazo de un hombre, el mejor pedazo de otro hombre, todo, y arman el hombre perfecto con los mejores pedazos que quedaron de las personas que no tenían vida. Entonces, Frankenstein, que era el médico, le puso una electricidad para que le dé vida y se cree el superhombre. Esa fue la idea inicial. Bueno, después no fue así. Entonces nosotros andamos creando por la vida Frankenstein. ¿No les pasa a ustedes que pasan creando todo el tiempo cosas que no quieren vivir? Y cada vez que la ven, parece Frankenstein. Bueno, esa es la historia. Entonces no es que queremos que recoger un pedazo de esto y armar la vida. Tenemos que crearla de cero. Entonces, en este proceso, esta habilidad que tenemos de crear y manifestar la idea, tiene que haber claridad, que es muy importante en el proceso creativo. Cuando estamos en la forma, ahí viene el tema de cómo va a ser, si va a ser un Frankenstein o un superhombre, por decirlo así. Y tiene que ver con la fuerza creadora de todo esto, que es justamente lo que llamamos la electricidad o la energía, que es el impulso masculino. Y después tenemos el aspecto atractivo, que es el magnético. ¿Han escuchado esto, no? Cuando se unen estos dos, ¿qué es? Una copulación. Es una integración del equilibrio de dos aspectos, masculino y femenino, para crear. Pero yo digo, hagan de cuenta, ustedes se imaginan y visualizan, vamos a ir a un hombre pensando en una mujer, o vamos a ir a una mujer pensando en un hombre, ¿vale? Para formar pareja, ¿vamos a ir? Un ejemplo muy sencillo. Entonces se imaginan y van por la pradera, y se abrazan los dos. Ay, todo romántico. De repente aparece un recuerdo negativo, doloroso del pasado. Dice, espero que no vaya a traicionar de nuevo. Crearon el Frankenstein. Porque le metieron ahí justo la electricidad y crearon esa realidad. ¿Ven? Entonces es importante esos procesos, el proceso de creativo y el proceso de formación. El que viene es la manifestación, se llama el mundo de la acción, que coincide con lo que hemos hablado de la palabra karma, que significa justamente acción en el sánscrito. Tikkun es la palabra que reemplazaría el concepto para los hebreos, que significa restitución, que sería el momento donde el ser humano tiene la conciencia para poder empezar a desarrollar su dar como el punto de partida de su proceso de abundancia. ¿Vamos ahí? Entonces, pónganse a pensar en estos 4 aspectos importantes de dónde estoy yo en esa capacidad de dar, esa capacidad dadora que tengo. 4, ¿sí? La primera son aquellos que dan rezongando. Les molesta dar. No quieren dar, pero bueno, no les queda otra que dar. Ese es el primer punto del dar. Por supuesto, lo que doy recibo multiplicado. Yo planto una semillita de trigo y me da 45 semillas de espiga. Siempre es mayor. Si yo doy algo rezongando, probablemente lo tenga rezongando también, me va a costar recibirlo, ¿vale? Ese es el primero. Nos pasa en algún aspecto que rezongando nos cuesta dar, no es probable que en alguna cosa sí. Pero el solo hecho de dar
ya sabemos que vamos a recibir. Esto es un tema importante que hagan entendimiento. El segundo aspecto del dar es aquel que da menos de lo que debiese o de que pudiera. ¿Vale? Hagan de cuenta, le piden algo y él da lo menos que puede, pero aún así se siente satisfecho de haber contribuido. ¿Les pasa o les pasó? En algún momento, por ejemplo, ustedes están en el vehículo y están los chicos ahí haciendo malabar en el semáforo y uno, bueno, les toca la ventanilla, mira ahí la cara tal vez de calor, de hambre, de sed, y usted se va, le doy. Por ahí les cuesta, pero lo dan después se sabe, bueno, no, hizo una contribución. Después hay un tercer esquema de dar, que es el dar reactivo. Es cuando está esperando que alguien venga a pedirle ayuda. Entonces cuando viene le piden, da. Y después tenemos la que desarrolla el proceso de la propia abundancia en equilibrio, que es cuando yo puedo anticiparme a la necesidad del otro y actúo con un dar genuino sin esperar recibir. ¿Cuál de esos es en el cual te encuentras? Porque de eso depende esto. Como verán, la ley del dar es absolutamente sencilla. Aunque si no entendemos este proceso de que somos esa dualidad de vasija que quiere recibir y satisfacerse, y nos olvidamos que somos luz que venimos a dar y a satisfacer con el dar, no, es muy probable que estemos fallando en algún aspecto con respecto a esperar recibir, en vez de saber que si yo lo que doy y recibo, prestaré más atención a aquello que estoy dando. Entonces la pregunta es, ¿tienes atención a lo que das? Porque si quieres prestar atención a lo que das, tienes que observar lo que recibes en tu vida. El tema es fundamental. Entonces ustedes se preguntan en casa, ¿qué estoy recibiendo? Me parece que no estoy dando bien. Entonces, en la capacidad que yo tengo, así sea cualquiera de estos niveles, rezongando, dando de menos, esperando dar cuando alguien me lo pida, o cuando realmente tenga el deseo del corazón y ya lo tenga luminoso de querer dar, cada vez me acercaré más a esta conciencia de abundancia y provisión. Es bien importante, funciona, y se lo digo por experiencia personal, realmente es extraordinario. Cuando nosotros entendemos que la Cábala no es una religión, ni una secta, ni mucho menos, sino un estudio que está concordando con todas las culturas que se pueden imaginar, con todas. Entonces, para ir finalizando, porque creo que estoy en el tiempo, ¿cómo vamos con el tiempo? 10 minutitos. ¿Sí? Bueno, quiero darle algunos conceptos, unos principios importantes para que también los consideren y lo tengan en cuenta. Primero, lo que se llama el principio de enfoque. El principio de enfoque dice que donde yo pongo mi atención, esa energía se agranda. El segundo es principio, hay muchos, pero voy a dar algunos que son bien importantes. El otro principio es el principio de resistencia. El principio de resistencia dice que todo aquello que yo rechazo persiste. El asunto es que yo no voy a elegir a ver cuál me gusta más, me voy yo a una tienda de principio y dice, a ver, no, voy a elegir el principio de enfoque porque yo me pongo atención y traigo lo que quiero. No, y no se va a llevar el principio de resistencia, no, déjelo para la próxima. Pero sin embargo, pues todos van juntos. Esto es un 2 por 1, ¿sí? Te lleva el principio de enfoque y a ver, te regalan el principio de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy rechazando algo que no quiero, eso persiste en mi vida. Pero si yo a eso además le estoy prestando atención, además se agranda. Entonces la vida se convierte en algo imposible. Cuando yo después de rechazar tanto y le estoy prestando atención, por eso lo rechazo, se agranda, entonces cada vez me es más difícil vivir en eso. ¿Me explico? Por eso la gente está tan desarmónica y elige sufrir en vez de entender el dolor. ¿Vale? A nivel
del budismo japonés, para ver cómo se entrelaza todo. Hay un concepto que se llama transformar el veneno en medicina. ¿Sí? Kangoku Yaku serían, no sé japonés, pero me sé de memoria la palabra. ¿Vale? Kangoku Yaku quiere decir transformar el veneno en medicina. La pregunta es, ¿qué en este contexto de tu deseo de ser vasija y seguir recibiendo te envenena? Porque muchas veces puede llevar esto a la envidia. ¿Cómo puede ser? No es justo que esta persona, mi vecino, tenga el pasto más verde que el mío si yo me la paso todo el tiempo cortándolo. Por eso es importante la automirada, la autoobservación y darse cuenta dónde está tu veneno. Porque tu veneno es ese gran deseo que tiene la vasija, que quiere para sí. ¿Me hago entender? Y lo van a ver en el cuerpo. Y esto implica también la mente, el deseo intelectual también. Porque el ego también puede ser el ego espiritual. Yo estoy más iluminado que él, yo tengo más conciencia que él, esas cosas que separan. Todo lo que es ego es aquello que separa. Y todo aquello que unifica tiene que ver con la luz y el amor. Podemos definir luz y amor como algo similar. Si yo le digo a ustedes, el amor es luz, ¿ustedes qué dicen? Es poético. El amor es luz, ¿ustedes qué dicen? Y si yo digo la luz es amor, ustedes se quedan con la duda mirando el foco, ¿no? La luz es amor y el amor es luz. Bueno, miren, les doy un tema científico que yo lo escribí en uno de mis libros. El amor es luz. La luz tiene una velocidad de 170.000 kilómetros por segundo. Para que lo entendamos mejor, la velocidad de la luz da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Si yo puedo tener un pensamiento de luz, una acción de luz, es probable que des ese impulso de luz de 7 vueltas y media en un segundo. Imagínense cómo renovamos nosotros nuestra prosperidad si nosotros hacemos las cosas sin esperar recibir. Y este es un tema que parece fácil, pero les puede llevar un largo tiempo. Es importante, ya para ir finalizando, la idea que volvamos a ser, como dije al inicio, ese niño y nos tiremos al abismo. Yo digo que ser unos verdaderos emprendedores, prósperos y abundantes, es subirse a la cima de tu montaña más alta y lanzarte al vacío. Y en medio de tu caída, construir un aeroplano. Muchísimas gracias.